Sí, ¿De división y conquista deberíamos poder hacer todo? O por lo menos los primeros que aparecen en RPL. sí, o sea, en realidad de la guía, los de RPL son los prácticos que están en la guía, después pueden haber más. Sí, deberían, o sea, de vuelta. Después los van a ver de vuelta en la práctica, pero como ejercitación. Pero la idea ya está, es esta. Deberían, a ver, obviamente hay ejercicios más fáciles y más difíciles. Si se mandan directo con el difícil, y Nada, sí, no lo obvio, recomiendo. obvio. Pero me refiero porque me cuesta ver, por ejemplo, cuando de toda la vida pensamos un ejercicio en forma lineal, como por ejemplo encontrar el mínimo de un vector. Ujú. Este, yo tengo de toda la vida la idea de, ok, me miro todo el vector y voy comparando uno por uno y encuentro el más chico. Me cuesta darme a la idea mentalmente de cómo pensar eso en forma de edición y conquista, forma recursiva. Bueno, porque literalmente eso es lo que buscamos, que puedan partir un poco, porque si no uno se encasilla demasiado en resolver los problemas de una única forma, y la idea es decir, no, pará, ya tenés otra forma de resolverlo. En particular el del mínimo es igual que el del máximo, solamente buscando el mínimo en vez del máximo, que es Ah, justamente, si parto al medio, o sea, por ejemplo, si parto en partes, ¿cómo me sirve resolver? Si yo ya tengo resuelto para cada una de las partes, en este caso es bastante evidente que van a ser dos partes, pero ¿de qué me sirve de obtener el mínimo del lado izquierdo y del derecho, básicamente? Es lo mismo que como si hubiese sido la versión recursiva que decimos, ¿de qué me sirve tener el mínimo de los primeros n-1 elementos y quedarme además con el último? O sea, tengo el último elemento y tengo el mínimo entre todos los anteriores. Bueno, ¿cómo obtengo el mínimo global? Bueno, lo mismo ahora en división y conquista, es decir, tengo el mínimo del lado izquierdo y el del derecho, ¿de qué me sirve? Que siempre es esto de qué me sirve. Supongamos que yo ya calculé para partes. ¿De qué me sirve en búsqueda binaria llamar para un lado o llamar para el otro? O supongamos podemos implementar búsqueda lineal, digamos, pero de forma por división y conquista. No va a ser literalmente secuencial, pero la idea es la misma. ¿Sí? O sea, pum, partir, busco en el izquierdo, busco en el derecho. Si está en el izquierdo o está en el derecho, está en el todo. ¿Sí? ok, sí, sí, creo que una idea Es así eso, pero hay medio. que, hay que ejercitarlo, obviamente. ¿Sí? O sea, después de ejercitarlo un poco, sale porque después cuando cae la ficha, es medio evidente que todos los ejercicios terminan pensándose de una manera muy similar. Ese es el tema. El tema es Sí, llegar a ese punto. sí, con los primeros dos me pasó eso, pero ya el tercero, cuando fue con el mismo, ya me dolió la cabeza. Bueno, Pero no, creo que ahora sí me tiraste una idea. dale. Gracias. Cualquier cosa, igual, Sí, al alguien Slack. por Slack o lo que fuere. Y Lo estaba viendo ahora, así que sí, por sí, ahora sí. no vi. Eh, Así que bueno, después puede salir ejercicio salir más costoso hacerlo por división y conquista que hacerlo iterativo. Sí, depende cómo fuera la resolución, puede salir más costoso hacer algo por división y conquista que iterativo. Todo depende cómo sea el algoritmo. Eh, Literalmente, bueno, hay un ejercicio que recuerdo que por división y conquista, creo que el más difícil de toda la guía eh, de división y conquista se resuelve en ODN log n y de otra forma se puede resolver en ODN, que es viendo cosas que vienen después. Solamente que, bueno, el chiste es pensémoslo por división y conquista. Bueno, entonces, empezando, yo voy a retomar, esto va a ser el camino inverso en realidad de lo que somos, cómo suelen ser las cosas. Primero, en general se habla en la teórica de algo y después en la práctica se retoma el hilo. Yo voy acá por una cuestión también de que ustedes lo puedan implementar y llevarlo a la práctica ya. Lo empezaron a ver en la práctica, además porque este tema es medio lindante entre cuál y cuál está, ¿sí? Y además porque además no, creemos que algo de esto tuvieron que haber visto en Algoritmos 1, así que entonces, la idea es volver a hablar sobre abstracción y tipos de datos abstractos, o TDAs, o TADs, o ADTs, o cualquier tipo de permutación de las letras que creo que más o menos son todas. Yo lo voy a llamar TDAs, pero hay gente que lo llama TADs, tipos abstractos de datos. Entonces, pregunta mía para ustedes, ya que ustedes ya lo vieron, esta vez sí lo puedo
preguntar es, ¿qué es un TDA o tipo de dato abstracto? Díganme ustedes. Vendría a ser una forma de definir tipos de datos en base a las operaciones que tiene y lo que hacen las operaciones. Bien, ok, es un tipo de dato que Claro, con tiene operaciones. atributos, que tiene atributos y operaciones y la idea es basarse en lo que hacen esas operaciones, digamos. Exactamente. La separación entre cómo funciona y qué hace. Está bien. Sí, eso Para mí Sí. sería una estructura que lleva a cabo esas acciones que dicen mis compañeros, ¿no? Que tiene un determinado comportamiento. Ok, todo lo que están diciendo es correcto, ¿eh? Después, Lucas dice una descripción de un tipo y su comportamiento, pero sin especificar los detalles de implementación. Todo lo que están diciendo está bien, o sea, está completamente bien lo que están diciendo. No estoy poniéndome demasiado técnico. A ver, díganme una definición del libro. Básicamente es una estructura o tipo de datos que modela algo. Algo en general, o sea, de la vida o de lo que sea que estemos pensando. ¿Sí? Es algo que es una estructura o tipo de dato de vueltas que modela algo. ¿Qué es ese algo? Depende de lo que estemos haciendo. Y cómo lo modela depende de qué comportamiento tiene. O sea, ese algo tiene que tener un comportamiento. ¿Sí? Si no tiene comportamiento, no es un TDA. Y esto es muy importante, ahora ya metiéndome un poquito en C. Que haya un struct no significa que haya un TDA. Un struct es un struct. ¿Sí? Si ahora, si yo ese struct lo estoy usando porque necesito, por ejemplo, auxiliarmente tener una estructura que tenga un int y un float, eso es un struct, no necesariamente es un TDA. Un TDA es una estructura, un tipo de dato que tiene comportamiento propio. Y ese comportamiento se modela con sus primitivas, ¿sí? Profe, ¿a qué se refiere o sea, qué tipo de comportamiento se refiere? Que hace cosas, O sea, por ejemplo, si yo le digo, guardame este nombre, dame este nombre, y yo por fuera hago guardame este número, dame el número, y yo después hago operaciones, no tiene comportamiento, solamente un contenedor de datos, y es lo mismo que un struct, ¿sí? Incluso el vector que ustedes hicieron no es un TDA dicho y hecho, es solamente un contenedor de cosas, solamente que, bueno, estamos recién empezando, ¿sí? O sea, literalmente, si nosotros tenemos nada más algo que nosotros le hacemos lo que se diría después en otros modelos de programación, en otros paradigmas de programación, poner get de algo y set, perdón, o sea, obtengo un dato, pongo un dato, y así nada más, y es lo único que hace, y no hace nada más. O sea, una cosa es, ok, puedo guardar datos y hacer cosas o sea, puedo ser una estructura que modela de alguna forma que estoy guardando datos de alguna forma determinada, pero tengo que tener un comportamiento, ¿sí? No puedo simplemente, ok, guardar número, dame el número y yo después hago las operaciones por mi cuenta, porque entonces, ¿para qué mierda te sirvió el TDA? Esto es muy importante, es algo que, especialmente en el TP2, o sea, los hacemos pelota con esto porque es básicamente lo único que nos importa es que modelen bien con TDAs. El cuatrimestre pasado hubo alguien en el que dije, vas a tener que rehacer todo el TP porque no lo pensaste bien. O sea que para que entre en categoría de TDA tiene como que replicar un comportamiento de algo cotidiano de la vida. No tiene por qué ser algo cotidiano en la vida, o sea, puede ser algo de computación per se, no tiene que ser cotidiano de la vida nada más. Incluso los TDAs que vamos a ver nosotros inicialmente son lo que se llaman estructuras de datos. Uno no anda por la vida topándose con bueno, vamos a ver eventualmente un árbol, es como, ¿no? Uno no se topa, bueno, sí con un árbol real, pero no con los que justamente vamos a ver nosotros. No, o sea, en el caso particular de ese alumno lo que pasó es que cualquier modificación que se le pedía hacer implicaba cambiar todo el TP. Y ahí fue cuando le dijimos, che, ¿no te diste cuenta que si nosotros te pedíamos este mínimo cambio tenés que cambiar todo el TP, que significa que es un mal diseño? Entonces, una parte muy importante de esto es que uno tiene que ponerse a centrar, ok, acá tengo este comportamiento y lo voy a modelar con un TDA, que tenga tal cosa, ¿sí? Pero hay que centrarse en eso. Inicialmente, obviamente, van a estar muy de la mano de vamos a ver estructuras de datos, etcétera. Eventualmente esto va a crecer y esperamos que puedan incorporar esta idea, ¿sí? Muy importante,
sea, debe tener estado prácticamente siempre. En esta materia, la respuesta es siempre, va a tener un estado. Y es un estado interno, al que nosotros no tenemos, o sea, de afuera no tenemos acceso. El prácticamente siempre es porque hay algunos contextos donde puede no tener estado. Y donde, por ejemplo, yo modifico un TDA y me devuelve uno nuevo, en realidad, ¿sí? Y esto es muy usual en algunos paradigmas de programación que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto se ve bastante más en detalle en la materia que se llama teoría del lenguaje, ¿sí? Que se ve cómo se implementan TDAs cuando no hay estado. Porque hay lenguaje de programación donde uno no guarda estado. Entonces tiene que devolver una nueva estructura, básicamente. Profe, Sí, en el caso de, por ejemplo, la puerta, el estado es abierto y cerrado, y es como muy gráfico, pero ¿a qué se refiere con que siempre tiene que tener estado? Porque si un TDA es, no sé, un usuario, o sea, bueno, el molde para poner un usuario, ¿no? Y tengo todos los usuarios que quiera. ¿A qué nos referimos a estado? estado es todo lo que componga ese usuario, por ejemplo. Si tiene, no sé, el nombre de usuario, contraseña, todas esas cosas van a ser parte de su estado. Que puede o no verse alterado eventualmente. Pero son cosas internas. Son como a su características, funcionamiento. digamos. ¿Cómo? Son como características, digamos. O sea, Lo que sea lo que sea que lo modele. O sea, a ver, nosotros accedemos y actuamos sobre el TDA a través de las primitivas. Esas primitivas, para que nosotros tengamos distintos resultados y no sea todo idempotente, o sea, que yo llamo 5 veces a lo mismo y obtengo el mismo resultado, va a tener que guardar un estado. Por ejemplo, en el vector, si no guardáramos el arreglo de datos, yo le digo, guardame este dato y te va a decir sí. Y le vas a decir, bueno, ahora dámelo. No lo tengo. claro, ¿Cómo? Pero ok, te lo acabo de ok. guardar. A eso se refiere estado. Bien, bien. Sí, literalmente a Perfecto. lo que es interno, porque si no, simplemente decimos, sí, lo guardé, y después no hicimos nada. Claro, perfecto. Si define un TDA número, que lo más normal sería que vuelva un número distinto. Sí, incluso, o sea, el TDA fracción, fíjense que tiene un estado, pero es determinístico. O sea, el estado es inmutable, porque en el TDA fracción, ese ejercicio de la guía, uno puede sumarle una fracción a otra, pero devuelve una nueva, sin modificar los anteriores, ¿sí? O multiplicar también, o etcétera, ¿sí? Nada, eso como un ejemplo de un TDA que en sí es inmutable. O sea, tiene un estado, pero es un estado inmutable. El término es inmutable. Y tranquilamente podemos tener TDAs con estado inmutable y que devuelvan algo nuevo directamente con las operaciones. No es algo que vamos a ver en esta materia, eso es algo que se ve más en detalle en teoría del lenguaje, principalmente. ¿Sí? Y una cosa muy importante es que hacemos mucho hincapié en la letra A. O sea, en tipo de dato abstracto, la letra más importante es la A de abstracto, no la de tipo de dato. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos nunca, porque es lo que va a basar todo lo que hagamos con el tema de las estructuras, todo lo que codiemos, todo lo que nos va a justificar las decisiones que nosotros tomemos sobre si uso tal o cual TDA va a ser el tema de complejidad, que es lo que vimos la semana pasada. Y todo lo que nos va a justificar cómo lo hacemos después es este concepto de abstracción. Cuanto más abstracto es el código, cuanto menos haya dependencia de implementaciones internas, de mejor calidad va a ser el código. Va a ser mucho más fácil de mantener, va a ser mucho más fácil de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto menos dependencia de cosas internas haya. Entonces, de vuelta. La gran pregunta que nos hacemos cuando hablamos de la palabra abstracción es ¿qué es lo que nos importa y qué es lo que no nos importa? ¿Sí? Entonces, una de las ideas es separar incumbencias, ¿sí? Por ejemplo, o sea, esto de, bueno, ya en un toque voy a mencionar, o sea, esto, Alan y Bárbara, gente que se pueda poner de acuerdo de vos haces tal cosa, yo hago tal otra, y definimos un cierto contrato de, ok, esta va a ser la funcionalidad, entonces, una persona puede hacer de cuenta que esa porción de código ya está hecha, y entonces simplemente, listo, trabajo contra esa interfaz, y ya está, y yo sigo trabajándolo más bien. Y del otro lado es, ok, yo no me importa tanto cómo es que me van a usar porque ya definimos estas reglas y estas precondiciones, entonces, bueno, yo trabajo y hago el código de mi lado sin pensar, bueno, tanto en, bueno, cómo se va a usar, en qué contexto, etcétera, no, porque yo ya hay una doble abstracción, ¿sí? Eso es muy importante. Y sobre lo que vamos a hablar bastante en detalle, yo voy a hablar de vuelta de esto la próxima clase, pero hoy de vuelta también con el TDA pila que se va a presentar hoy, hay un doble juego de abstracción. Por un lado,
quien implementa el TDA se olvida para qué lo van a usar. O sea, obviamente me usan con este funcionamiento. Ahora, ¿en qué contexto? No me importa. Y eso es un poder de abstracción muy fuerte, ¿sí? Que en general es fácil de obtener para ustedes ahora porque todavía no, porque primero les vamos a pedir que implementen los TDAs y después les vamos a decir para qué usarlos. Entonces, es fácil abstraerse de algo que ni conocen. Pero la idea es esa, es olvidarnos de para qué se va, exactamente el contexto en el que se va a usar. Y del otro lado, ¿sí? Es abstraernos de cómo está implementado para nosotros seguir codeando y ya está, y no tener que meternos en cosas que no nos corresponden. Y eso es una gran ventaja porque nos libera la cabeza. Incluso aunque seamos la misma persona en la que lo hacemos, ¿sí? Eso, entonces, permite mantener mejor el código, ¿sí? Porque a través de las primitivas no deberían cambiar. Si cambian, debería ser por una muy buena razón. Por ejemplo, mi trabajo, para que cambie una interfaz que sea pública, digamos, en general creo que ni se puede, creo que ni lo permitimos, no podemos cambiarla. Podemos agregar nuevas funcionalidades, pero no podemos sacar viejas, y no podemos cambiar viejas. Si recibe esto y tiene este comportamiento, lo tiene y fin de la historia. Y en todo caso podemos agregarle lógicas para que si había un error o algo, lo mantenga. ¿Sí? Y esto permite entonces que si yo cambio el TDA, por la razón que fuere, incluso vamos a ver nosotros que hay TDAs que se pueden implementar de una u otra forma. Para un TDA tenemos en realidad 5 formas diferentes, más allá de que nosotros le vamos a pedir entre una de 2. Pero tenemos muchas formas de implementarlo. Y que cambiar una u otra no sea un gran percance. Incluso deberían poder probar, por ejemplo, quiero ver cuál de estas anda más rápido en este escenario concreto y lo tomo por tiempo. Debería ser muy fácil cambiar de uno a otro. ¿Sí? Esa es una idea. Que cambiar la implementación sea muy fácil. Porque se sigue cumpliendo el contrato de, ok, vos me das esto, yo te doy tal cosa. Fin. Y bueno, permite reutilizar porque como justamente si la persona que implementa el TDA se abstrae de para qué lo van a usar, debería poder ser usable o utilizable en cualquier contexto. ¿Sí? Entonces, bueno, parte de este chiste es que, bueno, nos vamos a basar en las pre- y postcondiciones para implementar algo, y esto puede, dependiendo del caso, puede incluir a la complejidad dentro de esa postcondición, en realidad sería. ¿Sí? Porque a la persona que usa el TDA, medio que tal vez no le importa cómo está hecho, pero sí le importa saber cuánto tarda. Si ustedes van a la documentación, bueno, no de C precisamente, pero si van a la documentación de Python y se fijan en las estructuras de datos, ¿cuánto demora tal? O sea, quieren saber más sobre, no sé, cómo funcionan las listas, no les va a decir cómo hace las cosas, pero sí les va a decir qué es lo que hace y cuánto tarda. ¿Cómo estás seguro de que creas todas las primitivas necesarias si no sabes o ignorás para qué se va a usar? Bueno, esa es una discusión que se puede tener y eventualmente puede surgir que necesitas más. ¿Sí? O sea, puede ser, incluso nosotros hemos agregado algunas primitivas en algunos TDAs a lo largo de los años. Se agregan y ya está. Eso no es tan grave. O sea, el código debería poder seguir creciendo. No debería. El tema es que si, por ejemplo, una persona, quien usa, me estoy negando a usar los nombres más que nada porque todavía no los presenté, pero quien usa el TDA debería decir, che, pará, me quedé corto, necesito más. Y entonces, bueno, está bien, no importa, le agregamos otra primitiva, yo me pongo a laburar, vos hacés de cuenta que ya lo tenés, yo me pongo a laburar en esto, y ya está. Y este tipo de crecimiento está bueno que se dé así de forma natural, y también va a suceder que, ya van a ver en la práctica, creo en la práctica si no es la de este viernes, es la del lunes que viene, cómo algunas cosas se pueden ayudar a escalar más todavía, porque tal vez uno tiene una u otra herramienta y se queda corto. Ok. Entonces, esto espero que las mayúsculas y la negrita, incluso, perdón, y el subrayado, bien, perdón, y el subrayado les deje muy en claro que esto está mal acceder a cualquier componente interno de los TDAs. Incluso deberíamos impedirlo. Lenguajes como Python, por ejemplo, no se puede impedir, pero está mal directamente accederlo. Desde afuera está mal. Nosotros se los vamos a impedir directamente, ¿sí?
Y vamos a hacer cosas para que no lo puedan hacer. Porque ahí directamente tiramos a la basura todo el concepto de abstracción, directamente. Porque ahí directamente quien usa depende explícitamente del nombre de un campo, que si de repente yo saco porque cambié la implementación, se rompe todo directamente. ¿Sí? Espero que no hayan dudas con esto. De vuelta, si alguien después dice, bueno, voy a hacer no sé qué pila, flechita, largo, no, nada. No, ahí no, estás metiéndote en cosas que no te corresponden. ¿Sí? Eso está mal. Malo, feo, caca. Así, quiero que se lo recuerden así, muy visual. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cómo forzamos la abstracción en C? Esto es medio más de la práctica que de la teórica, pero no importa, porque me gustaría, esta es una diapositiva que para mí me faltó cuando yo estaba viendo este tema, más en la práctica obviamente que en la teórica, porque hay cosas que nosotros estamos usando y que tal vez ustedes como que dicen, ok, esto se hace así, y no se hace así porque se hace así, sino que hay una razón de por qué usamos punteros en algunos lugares, por qué usamos memoria dinámica en algunos lugares, ¿sí? Entonces, bien. Primero vamos a usar structs para la estructura interna, ¿sí? No hay mucha vuelta con eso, o sea, es la única forma que tenemos per se de definir una estructura. Perdón, de definir un TDA que tenga estado, el estado y que sea, o sea, salvo que sea de un solo tipo de datos, sería medio insulso. Entonces, lo definimos con structs. No hay mucha más vuelta con eso. Ahora, usamos los .h y .c para esto. ¿Sí? Y entonces, yo voy a hacerles la siguiente pregunta. Que es, y ahí se las dejo en la parte de encuestas, que es, ¿dónde se debe, o sea, dónde se define, no, dónde se debe definir la estructura, el struct de un TDA? En el punto H, en el punto C, da lo mismo, o no tengo idea, bueno, obviamente para que la gente que no tiene ni idea responda. ¿Sí? Piensen de vuelta en, primero, para que funcione, y segundo, para que esté el concepto de abstracción. Las dos cosas que estamos... Si no funciona, como que no hay mucho que hacer. No respondan acá, no, pero está en la parte de encuestas. Respondan ahí, así tengo... Están viciando los votos, sí. Están generando... Uy, ya, me llegaron... Se me hizo un poco medio confuso la pregunta, tipo... La pregunta es dónde debe ir definido la estructura, el struct. O sea, ¿dónde pongo struct, abro llavecita, no sé, 6T, lo que sea, voy a asterisco corchito, int asterisco pendorchito, punto y coma, cierro llave, punto y coma. ¿Dónde va eso? Vale. ¿En el punto H, en el punto C, da lo mismo o no tengo idea? Ok. De vuelta, respondan en la encuesta esta. Por ahora tiene 68 votos. ¿Cuántos están acá? 81. Bueno, les dejo 5 segundos más y la cierro. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, termina la encuesta. La gran mayoría dijo en el punto H, después la mitad de esos, o sea, digamos, 2/3 dijo en el punto H, 1/3 dijo en el punto C, nadie dijo da lo mismo. Supongo que es una buena respuesta, o sea, es mejor jugar, no, creo que, ¿cómo era la frase de la Biblia? Es como a los tibios los vomita Dios o algo así. Y no tengo idea, bueno, obviamente está bien que respondan eso. Bueno, la respuesta correcta es en el punto C, no en el punto H. Porque en el punto H tiene acceso bárbara. Entonces estamos cagando en la abstracción. Literalmente. O sea, si yo lo pongo en el punto H, la persona que usa el TDA tiene acceso a toda la estructura interna y puede ir y manosearla como quiera. Puede ir y decir, no sé, vector, flechita, datos igual null. Ya está, tomá. Ahí tenés, listo. No vimos en Disney. ¿Sí? En el typedef puede ir perdón, el typedef sí tiene sentido en el punto H porque si no hay un problema de definiciones. Sí. Sí, y eso está mal en el TP vector.
Y la razón por la cual está así en el vector es medio adrede y medio tiene que ver con una cuestión de cuánto nos implicaría sacar eso. Y ahí lo explico. En el TP vector está mal, conceptualmente, pero hay una razón, que es que hay cuatrimestres que depende cómo caen los feriados a principio de cuatrimestre, tal vez llegamos al vector y todavía no explicamos este tipo de cosas. Ese es un problema, que es, tal vez no llegamos a explicar punto H y punto C antes de dar el vector. Ahora ya es más raro últimamente en estos últimos cuatrimestres. Pero entonces tendríamos que ir para un lado y después volver para atrás, depende del cuatrimestre, entonces dijimos, ya está, hagámosla fácil. Yo estaría más en la propuesta de decir, bueno, ya está, que no entiendan ni decirles, lo vemos la clase que viene y no pasa nada y después queda claro. El único problema que tiene eso es que ese esfuerzo que yo no quiero poner en una entrega que para el año que viene va a desaparecer probablemente, porque si somos un lenguaje que ya no tengamos manejo de memoria dinámica de forma explícita, esta entrega está literalmente nada más para empezar de a poquito a ver ese tema. Si no, no tiene ni sentido. Así que bueno, no tendría mucho... Así que bueno, espero que no sabemos a qué lenguaje. O sea, eso es algo que estamos definiendo junto con otro... Estamos con ayuda de un docente de otra materia donde analizan lenguajes de programación, así que estamos esperando que termine este cuatrimestre y para agosto o septiembre tomaremos una decisión. Y después nos va a llevar todo el segundo cuatrimestre a implementar ese cambio, probablemente, como mínimo. Entonces, un segundito, vuelvo acá. Entonces, lo que quiero que les quede claro, la estructura va en el punto C. Porque todo eso es algo de implementación. Implementación, punto C. Punto H es un contrato de vos me das esto, yo te doy esto. ¿Sí? Es así. O sea, es literal. Me tendría que haber puesto el meme del trading offer. Bueno, para el próximo cuatrimestre. Literalmente. O sea, es vos cumplís con estas precondiciones, yo te doy estas postcondiciones, fin de la historia. Con estos tiempos de ejecución, etcétera. ¿Sí? La estructura interna no te importa. O sea, el quien implementa le dice a quien lo usa, es como, problema mío, no te metas acá. ¿Sí? Empezando por ahí. Punto número 2. Vamos a ver estructuras que tengan estructuras internas. O sea, que ni siquiera es la estructura del TDA, sino que es una subestructura. Esa subestructura no debería ni siquiera aparecer en el punto H de ninguna forma. Es a tal punto eso. Nosotros lo que vamos a hacer es pisarles el punto H que ustedes manden. De esa forma, nos aseguramos que si hacen cagadas como esta de declarar estructuras para después usarlas en las pruebas o lo que fuera, no les va ni compilar. Esto es adrede que hacemos esto. Porque ustedes ponen cosas que no están bien conceptualmente. A veces ustedes se quejan hasta que entienden que tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que bueno. Y esto nos obliga a usar punteros, ¿sí? Voy a explicarles por qué. Porque hasta ahora es como, bueno, devuelvo un vector T asterisco. Como, ¿por qué? O sea, sí, por eso estamos vector T asterisco, pilata asterisco por todos lados. Esto es necesario, no podemos trabajar de otra manera. ¿Por qué? Si yo, voy a usar los nombres que ya mencionó Jorge, ¿sí? Están Alan y Bárbara. Si Bárbara, que es la persona que usa el TDA, quiere usar un TDA, o sea, en C, o sea, y en todos los lenguajes de programación, solo que en algunos es más explícito que en otros, el compilador necesita saber para una determinada función cuánto espacio necesita cuando compila. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ok, para esta función necesitamos para un int, para un char, para un float, y necesitamos para un vector. Vector-t. ¿Qué es un vector-t? Voy a se fija, a ver, me voy a fijar en los includes. Include vector.h. En el vector.h solamente dice que existe un tipo de dato vector. Ok, monstruo, no, yo no puedo trabajar así. Yo no sé cuánto ocupa esto en memoria. No lo sé. O sea, me estás pidiendo esto es un pagador. ¿Qué sé yo si esto pesa 100 millones de bytes o 5? No lo sé. No puedo reservar por si acaso o no. Ahí es cuando ustedes compilan. Si ustedes ponen vector-t y nada más, van a compilar y les va a decir algo de que incomplete type o algo por el estilo. O sea, que están referenciando a un tipo de dato incompleto o que no está del todo definido. ¿Sí? Entonces, por esto necesitamos devolver punteros, porque
un puntero a un vector, a una pila, a un entero, todos los punteros son posiciones de memoria. Las posiciones de memoria son todas del mismo largo, ¿sí? Recuerden, o sea, yo tengo una posición de memoria que apunta, o sea, tengo un puntero que apunta a una dirección de memoria, en otro lado, en algún lado. La dirección de memoria siempre ocupa lo mismo. Entonces, ahí el compilador va a estar todo bien, porque va a decir, ok, recibo un puntero de este tipo, ok, mientras vos nos des referencias, está todo bien. O sea, del lado de quien usa el TDA no puedo desreferenciar, porque no conoce el compilador no puede entrar al tipo de dato, ¿sí? Entonces, haber forzado la abstracción nos obliga incluso a abstraernos de cuánto ocupa en memoria, y por ende tenemos que trabajar con un tipo de dato que siempre ocupe lo mismo, no importa cuánto ocupe el verdadero tipo de dato, ¿sí? Entonces tenemos que usar punteros, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual usamos punteros, porque yo les juro, yo terminé algoritmos 2 y como que yo usaba punteros por todos lados, pero no había terminado de entender por qué. Y esta es la razón. Y también esta es la razón por la cual usamos memoria dinámica, porque yo, por ejemplo, en vector crear, yo puedo crearme internamente una variable de tipo vector, no en memoria dinámica, y ya está, y devolver ampersand vec, por ejemplo, ¿sí? O sea, puedo devolver ampersand vector, o sea, ampersand la variable. El problema es que esa variable existe en esa función, o primitiva, pero hablando pues exclusivamente del concepto en C es una función, ¿sí? Esa variable existe, está en el stack de una función que cuando yo haga return, la función, nada, toda esa memoria dejó de ser válida. Yo en cuanto llame a otra función más, esa porción de memoria se pisó. Entonces ya no es válido, ¿sí? Entonces, ese es el problema. No puedo trabajar entonces con una variable, con un puntero, una variable que viva en el stack, como algo que yo devuelva, ¿sí? Puedo pasar un puntero a una variable de stack que yo estoy pasando en profundidad, o sea, estoy llamando a cada vez más funciones, pero no devolverlo, porque ahí se pierde, ¿sí? Porque literalmente deja de ser válido. Por eso necesitamos hacer que devolvamos algo con memoria dinámica, porque es algo que perdura a la ejecución de una función. Por eso literalmente se pierde si no la liberamos. ¿Sí? Por favor, si algo de esto no queda claro, avíseme porque está bueno. Para mí está bueno que se termine de entender bien esto. O sea, que nos convenzamos, quiero que estén convencidos de que lo que estamos haciendo tiene una razón de ser y no es porque nos gusta torturarlos con punteros y memoria dinámica, sino que es que no queda otra. En todos los a ver, claro, esto pasa en todos los lenguajes, solo que en otros lenguajes uno no ve el puntero, pero el puntero está, ¿sí? O sea, yo en Python, cuando tenía una lista, por ejemplo, yo tenía un puntero a la lista, yo no tenía la lista, ¿sí? Por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo, y bueno, y todo eso vive en memoria dinámica, solo que yo no lo veo, yo no veo todo ese proceso. Se encarga el lenguaje de hacerlo, ¿sí? Y eso es en cualquier otro lenguaje. Los punteros existen y la memoria dinámica existe, solamente que no nos encargamos nosotros explícitamente. ¿Sí? Entonces, ahora presentamos a nuestros dos personajes queridos. Alan, que es la persona que va a implementar un TDA determinado, y es en honor a Alan Turing, ¿sí? Y Bárbara, que es quien utiliza un TDA implementado por Alan, en honor a Bárbara Liskov. No es la persona, o sea, hay tal vez otras mujeres incluso más importantes que Bárbara Liskov, pero el tema es que es A y B, así que nos sirve bastante bien. Así que bueno. Claro, sí, no vamos a poner Alan Turing y Benedict Cumberbatch porque estaríamos hablando de la misma persona. Así que bueno, tenemos Alan y Bárbara. O sea, de vuelta, Alan, la persona que implementa el TDA, Bárbara, la persona que utiliza un TDA implementado por Alan. Y esto a veces genera algún tipo de ruido en algunas personas, que siempre aclaramos igual por cualquier cosa. No es que Bárbara sea menos programadora que Alan, porque Alan esté programando el TDA. O sea, Bárbara puede usar la pila que está haciendo Alan para, no sé, un cajero automático donde después pasa mucha plata, o un reactor nuclear. A mí me gusta siempre usar el ejemplo del reactor nuclear para algo muy difícil. O sea, no es que uno es más
o menos programador que el otro. Son dos programadores, son dos roles. O sea, ni siquiera son programadores. Pueden ser la misma persona. El tema es que son dos roles diferentes. Es estar parado de un lado o del otro en el concepto de programación. Pero bueno, a mí siempre me parece que es un buen momento para traer a colación. Que está bueno que, o sea, si hay gente a la cual eso le hace ruido, no está del todo mal. A mí me atrae a traerles que, de vuelta, son dos roles diferentes que uno tiene al programar. Y está bueno siempre que sepan y que existe, que tengan a mano que en la facultad igual hay un área de género en caso de que se encuentren con cualquier tipo de situación poco amena, digamos, o digamos de poco amena a que sea una cagada muy, muy fuerte. Sepan, son gente, bueno, ahora hace muy poco falleció una persona que estaba dentro, yo no la llegué a conocer, siempre hablé con la otra con la otra integrante del área. Gente que responde muy bien y bastante rápido. Sepan que existe, ya sea si tienen ustedes un problema o una persona que ustedes conocen o lo que fuere. Puede ser desde algo grande, algo chico, y de vuelta. Está bueno que lo tengan y nosotros se lo damos también, o sea, por si no lo conocen, porque incluso hasta nosotros nos podemos llegar a equivocar con cualquier cosa y está bueno que una situación de diferencia de poder, que sepan a dónde pueden llegar a consultar o lo que fuere. No importa, de vuelta, si es algo más grave, menos grave, lo que fuere, está bueno que sepan. Obviamente esperemos que no le pase nunca a nadie tener que tener alguna razón o dudar de si tiene una razón o no para mandar, pero bueno, está bueno que esté. Así que bueno, volviendo a Alan y Bárbara, esto es muy importante. Por un lado, esto quiero que se les quede en la cabeza, que es que podemos llegar nosotros a hacer al mismo tiempo Alan y Bárbara. El tema es que no vamos a hacer Alan y Bárbara del mismo TDA al mismo tiempo. Podemos estar implementando un TDA y usar otro. Entonces, si yo estoy implementando mi TDA-C, soy el Alan del TDA-C. Y si para implementar el TDA-C estoy usando otro TDA-D ya implementado antes, soy el Bárbara, la Bárbara. Yo soy la Bárbara del TDA-D. Aunque lo haya implementado yo, ¿sí? Lo haya implementado yo, lo haya implementado otra persona, no importa, en ese momento soy Bárbara de ese TDA anterior, o incluso si todavía no está implementado, sea como sea. Yo me estoy abstrayendo de cómo se implementa ese TDA y a cambio implemento mi TDA-C basándose en ese, ¿sí? De vuelta, abstrayéndome de cómo está implementado por dentro. También somos Alan y Bárbara para el mismo TDA, pero no al exacto mismo tiempo, si nosotros somos las personas que implementamos el TDA y hacemos las pruebas, ¿sí? Nosotros cuando hacemos las pruebas las vamos a hacer del lado de Bárbara, ¿sí? Pero de vuelta, no es estrictamente al mismo tiempo, porque en un momento dado soy Alan o soy Bárbara. Es como, no sé, si queremos verlo como el experimento de Schrödinger, que es, o soy Alan o soy Bárbara. Cuando abrimos la caja, cuando estoy viendo un pedazo de código, estoy viendo un pedazo de código en particular. Si son las pruebas, son las pruebas. Si ese código, si es el punto C de la pila, es el punto C de la pila. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar con nuestros primeros TDAs. Perdón, ¿sí? Y un segundito nada más que abro. Un segundo nada más que me dejo una cosita a mano. Ya está. Bueno, vamos a empezar con nuestros primeros TDAs. TDA vector, pila, cola, lista enlazada per se. ¿Sí? Tenemos TDA vector. ¿Qué operaciones tiene un TDA vector posta a posta? Porque el TDA vector que ustedes hicieron no es un TDA per se, es una cosa donde yo le pido que haga cosas por mí directamente, o es algo que yo básicamente voy y manoseo. O sea, el TDA vector que ustedes implementaron para hoy, que va a mitad porque algunas primitivas ya estaban hechas, es algo que tiene muy poca funcionalidad, muy poco comportamiento, y que en realidad, si uno lo mira bien, es un wrapper de un puntero y nada más. O sea, no tiene comportamiento real, ¿sí? E incluso tiene una primitiva que viola cualquier concepto de encapsulamiento, en realidad, o de abstracción, per se, ¿sí? Entonces, las primitivas reales que tendría un TDA vector, esto se lo mencionamos, no es que lo tienen que implementar. Esto es para que sepan cómo sería un TDA vector real. Uno sería insertar al final
eliminar un elemento de alguna posición dada, eliminar el último elemento, que sería aparte porque eso sería más rápido, eso siempre es O de 1, en cambio eliminar en el medio como es un arreglo, es O de n, ¿sí? Modificar un elemento en una posición indicada, que sea válida, donde yo ya haya guardado algo, o sea, yo no puedo en un vector, lo creo y digo, bueno, en la posición 5, guardame algo, le voy a decir, no tengo posición 5, o sea, empezá guardando algo en primero. Y la redimensión es algo interno, y eso es muy importante. Y de eso quiero que les quede, bueno, y después otras operaciones que puedo tener es agregar todos, o sea, le paso todo un vector y que agregue todos y aplicar a todos, que esto es algo que van a ver más en detalle de vuelta, o la práctica que viene o la del lunes que viene. Y voy a hacer un poco más de recalcar un poquito más la parte de la redimensión. Bueno, ¿sí? La redimensión es una operación interna, o sea, tiene que ser una operación interna, ¿sí? ¿Por qué le voy a dar a Bárbara una primitiva para que redimensione algo que no le tiene que importar? Es como, yo me imagino del lado de Bárbara diciendo, mira, muestro todo bien, pero estoy haciendo acá mi reactor, no tengo tiempo ponerme a ocuparme de si tengo tantos elementos como yo querría tener, como, ocupate vos de eso, o sea, puedes ocuparte, o como diríamos hoy en día, Bárbara le diría, dale a Alan, agarra la pala, ñoqui, en el 2021, y seguramente Alan muy correctamente le diría, ok, en el 2022. Pero bueno, espero que les quede claro, nunca vamos a tener en un TDA real, no vamos a tener una primitiva redimensión, porque la redimensión además está atado a la implementación de que haya un arreglo. Y no en todos los TDAs. Muchos TDAs podemos implementarlos como un arreglo o no, y eso es algo interno. Entonces, cuando no hay arreglo, no hay redimensión. Entonces, como, ¿para qué miércoles querés una redimensionada? ¿Sí? Entonces, de vuelta. Hasta ahora lo que hicieron fue empezar a darle un marco, o sea, fue más o sea, el TP del vector, o ni siquiera lo llamaría TP, la entrega del vector fue más para que ustedes se asocien más con C, ¿sí? Y memoria dinámica, y, perdón, y así accedo al campo interno de una estructura, fin, es eso. Ahora, a partir de la entrega que empieza hoy, que es la pila, ahí van a tener una real, ¿sí? Un TDA de verdad. Que después como se implemente puede ser completamente diferente. ¿Sí? Y esto como un pequeño recordatorio, las listas de Python son vectores, son un TDA vector. ¿Por qué le pusieron nombre lista? No lo sé. O sea, no me parece el nombre más bonito que pudieron, o el más adecuado que pudieron haber elegido en Python. Pero bueno, es lo que hay. Sí, fijarse una consulta. Porque es una lista, en realidad es un vector, de vuelta, es un arreglo, porque yo le voy guardando los elementos al final y, o sea, y puedo acceder o sea, de vuelta, el concepto de lista igual hay distintas definiciones de qué es una lista y en algunas definiciones de lista entra vector. Así que es como, bueno, podemos verlo más general. Pero bueno, para mí es, considerando la enorme cantidad de definiciones, o sea, que de vector, cuando yo digo una estructura en arreglo que tiene estos costos de operaciones para acceder en el medio, al final, al principio, etcétera, qué sé yo, se le llama vector, yo lo llamaría vector, pero bueno, por eso cuando a mí me lo llamaban lista fue como, ay, qué nombre, que justo elegiste lista, pero bueno. TDA pila. Básicamente es lo que se llama una estructura last in, first out, o sea, lo último que guardé es lo primero que va a salir. Eso es lo que lo define, básicamente. No tiene otra definición más que los elementos que vos me pidas guardar, yo los guardo y te los voy a devolver en el orden contrario. Y se usan un montón de escenarios. Pero esto se usa, tenemos una primitiva para apilar, una para desapilar, una para ver quién está arriba de todo sin necesidad de desapilar y preguntar si está vacía. ¿Sí? Y obviamente en el caso de C vamos a tener nuestro crear y nuestro destruir. ¿Sí? Eso está implícito, toda estructura tiene crear y destruir. ¿Sí? Pero, de vuelta, yo guardo, o sea, es como literalmente una pila, yo voy poniendo arriba, y lo que sale es como una pila de platos, yo voy lavando
el que está arriba de todo, no puedo lavar el de abajo, voy a hacer quilombo. Así que bueno. Después, aplicaciones que puede tener el TDA pila. Primero, el stack de memoria funciona como una pila, literalmente. Entonces, justamente la pila nos sirve para simular recursividad. ¿Sí? Eso que les dije yo que, por ejemplo, merge sort se podía escribir de forma iterativa, pero para eso necesitamos una estructura que nos permita simular la recursividad que no estamos haciendo. Bueno, esa estructura que necesitamos usar es una pila. Es muy poco, no hagan eso, no se hagan eso. No escriban merge sort iterativo. Eso para empezar. Vamos a usar esto cuando, por ejemplo, yo no quiero que una ejecución se dé automáticamente. O sea, yo no quiero que algo que se implementaría de forma recursiva se haga ya automáticamente. Queremos nosotros manejar los tiempos, cuando se ejecuta cada operación. Para eso necesitamos simular esta recursividad, así que vamos a usar la pila como una estructura auxiliar. Eso es para dentro mes y medio, así que todavía estamos lejos de eso. Después, para blockchain, no es que se use un TDA pila, pero en blockchain se usa el lenguaje de tipo pila. Así que tiene que ver esto con que se van desapilando y apilando operaciones. Y de esta forma se validan algunas cosas. No sé mucho lo que estoy diciendo, solamente sé este nivel. Una vez hicimos un TP1 que era de blockchain. Y el problema de blockchain es que es difícil de entender. Y bueno, o sea, el enunciado es más difícil de entender. Obviamente era reducido, ¿no? Pero bueno, tiene esas complejidades por ahí, ¿sí? O sea, pero está bueno que esto del lenguaje de pila es algo bastante útil en general. Y obviamente muchas veces se puede directamente después parsear justamente con esto. Después balanceo de paréntesis, llaves o cualquier tipo de modelado de parseo de expresiones. Yo una vez en el trabajo tuve que implementar esto literalmente, o sea, es simplemente fijarme si está balanceado y para eso usé un TDA pila. No hay mucha más vuelta que darle. Y eso nos permite ver si una estructura que, por ejemplo, tengo paréntesis, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, llave, corchete, etcétera, si está bien balanceado. O sea, no hay algo que cierre, algo que no debería haber cerrado, etcétera. Después lo que se llama calculadora polaca inversa, que es otro tipo de notación. Nosotros estamos acostumbrados a la notación infija y está la notación posfija y prefija. Bueno, la notación posfija tiene otra forma y muchas veces los TP1 se incluyen a hacer esto. Porque está bueno porque nos implica usar una pila de forma muy sencilla y a cambio es una forma muy, muy interesante de utilizar. Solo otra forma de escribir, de hacer cálculos y particularmente es la que se usa en calculadoras financieras. ¿Por qué? No hay por qué. Después, TDA cola. Así como TDA pila era last in, first out, esta va a ser al revés. TDA FIFO. ¿Sí? First in, first out. Lo primero que entra, lo primero que sale. O sea, en orden. Así, liso y llanamente. ¿Qué operaciones va a tener? Encolar, desencolar, ver primero, está vacía. ¿Sí? O sea, son lo mismo, pero obviamente tienen el comportamiento inverso. Lo que entras en el mismo orden. Lo cual tiene un uso bastante evidente, que es cualquier cosa que queramos mantener el orden de la entrada. No hay muchas cuestiones, o sea, cualquier cosa que nosotros querramos esto, literalmente, usamos una cola y ya está. Que son muchas aplicaciones, pero no tienen mucho wow, es como, sí, obvio, querías mantener el orden, ya está. No hay más vuelta, ¿sí? Con la pila es un poco más difícil pensar, bueno, ¿cuándo querría hacer esto? Más que un deshacer de operaciones. Y es que, bueno, se usa esa lógica para muchas otras cosas. Y yo acá les dejo nada más para que no terminen de entender la diferencia entre last in y first out, y first in, first out. Acá les dejo un meme, nada más, que no voy a mostrar ahora en pantalla, por cualquier cosa. Así que bueno. Entonces, ¿cuál es el chiste de estos TDAs? Pila y cola son dos estructuras muy simples. Muy simples. O sea, literalmente lo único que hacen es decir, bueno, lo que entra sale en este orden que es lo inverso de como me entró o directo como me entró. Así directo. Entonces,
no hay mucha vuelta. Entonces, todo tiene que ser OD1. Cualquier implementación de pila y cola que encolar y desencolar, ¿no? Cuando digo todo de uno me refiero a estas primitivas que mencioné acá. Encolar o desencolar, primero está vacía o las recíprocas de la pila. Porque el destruir puede ser ODN, porque tengo que destruir algo interno. ¿Sí? Entonces, las primitivas principales van a tener que ser en tiempo constante. No queda otra. Tiene que serlo sí o sí. De vuelta, si ustedes van e implementan un TDA pila como, mira qué bien que anda, pero lo implementaron en ODN, le vamos a decir, reentrega. No hay mucha más vuelta que darle. ¿Sí? Sí, o sea, por algo dije que no lo iba a mostrar, porque no quiero que quede en la grabación que yo mostré eso. Y si internamente hay que agrandar y se vuelve ODN, eso lo vamos a ver la clase que viene. Es una muy buena pregunta, Lucas. ¿Qué pasa si queremos agrandar y se vuelve ODN porque realloc es ODN? Es una muy buena pregunta que la voy a dejar sin responder hasta la clase que viene, en la cual vamos a hablar específicamente sobre implementaciones, porque hoy van a ver una implementación de pila, obviamente, que es con la que tienen que empezar a trabajar. Vamos a empezar a comparar también implementaciones el viernes, de pila y cola. ¿Y qué es lo que sucede con la redimensión? Por ahora, cómanse el cuentito que le cuentan en la práctica, lo vamos a hacer así, de esta forma, y tal vez les explican un poquito. No importa, en la teórica lo vamos a ver con más detalle de vuelta, ¿sí? O sea, un poquito se va a explicar, ¿sí? Perdón, me estoy riendo un poco de los mensajes de amarilla, ya lo sé. Profe, Sí. en el caso de que queramos sacar todos los datos, o sea, en este caso pila y cola son los dos, o de uno, porque vamos a sacar el último o el primer dato, pero en el caso de que nos pidan sacar, por algún motivo tengo que sacar todos, casi siempre va a ser ODN, digamos. Pero eso es como lo uso yo por fuera. La primitiva pilar... Claro, la primitiva es desapilar, de uno. Está bien. Apilar y desapilar tienen que ser OD1. Obviamente, Perfecto. si yo quiero desapilar n cosas, me va a costar n veces OD1, que eso es ODN. ¿Sí? Eso va a seguir siendo tiempo lineal. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Estamos bien con eso? Lucas, perdón que no te respondo. O sea, decido no responderte adrede. Es una muy buena pregunta, pero que la voy a dejar para el viernes. Profe, yo te iba a consultar porque, o sea, está bien, ¿no? Yo lo que estoy pensando era de algo uno que hacíamos en Python, digamos, pero yo me acordaba que cola, por cómo la implementábamos en Python, era ODN, ¿no? Por el hecho de que como estábamos sacando un elemento del principio, viste que en memoria había, cuando insertabas un elemento al principio, tenías que ir corriéndose los lugares y no era OD1, o sea, para que cola fuera OD1 habría que implementarla, no sé, tipo cola enlazada o así. Cola enlazada podría también ser ODN, si por ejemplo solamente guardamos un puntero al primero. Esto es algo de vuelta que vamos a ver el viernes, ¿sí? Bueno. O sea, hay formas correctas de implementar, o sea, se puede implementar bien y mal sobre un arreglo y se puede implementar bien y mal sobre una estructura enlazada. Esa es la verdad, ¿sí? Y a tu comentario, María Belén, de si por fin vas a entender cómo es que las listas de Python pueden insertar algo en el medio en OD1, no pueden, no lo pueden hacer. O sea, en Python literalmente ni siquiera tenés esa operación. No puedes insertar algo en el medio, puedes modificar lo que está en el medio. Y modificar algo que está en el medio es modificar algo que está en un arreglo es OD1. ¿Sí? O sea, no tiene esa operación insert, creo. Si tiene la operación para insertar algo en el medio, que, o sea, puede ser, me puedo estar equivocando. Si la tiene, buenísimo. Si la tiene, no es OD1, es ODN. ¿Sí? Es tiempo lineal, porque tiene que literalmente correr cosas. No podemos tener tiempo constante de insertar cosas en el medio y al mismo tiempo tener tiempo constante de acceder a un elemento en particular. Es como que hay una dualidad ahí de o tenés uno o tenés el otro. ¿Sí? Ok, si está la primitiva insert, buenísimo, la primitiva insert no va a ser OD1, va a ser ODN. Entonces, por eso, inclusive, esa primitiva generó un problema, ahora recuerdo. Hubo gente que usó esa primitiva en el TP3 de cuatrimestre pasado y hacía insert en la posición 0. Obviamente se comieron un ODN para todas las operaciones, en un archivo que tenía gigas. Entonces, claro, en el corrector automático le decía, te quedaste sin tiempo, localmente me anda. Sí, te anda, pero tarda demasiado tiempo en cargar, ¿sí? Y eso puede pasar. El tema es que, bueno, ahí faltó, cuando estás usando una operación, fíjate la documentación, si no conoces el lenguaje. Está bien, ¿no? Que está bien que no conozcas el lenguaje, pero léete la documentación, ¿sí? O si no, bueno, no te quejes de que no te anda.
O sea, todos hemos pasado por la de, bueno, yo asumo que hace esto y después no lo hace, pero bueno, no voy a putear el lenguaje, el problema es mío. Pruebas, ¿sí? Llegamos a este momento poco agradable para ustedes, poco agradable para mí, no queda otra. Y un segundito, porque algo me está ocupando, me está tardando demasiado. Me está consumiendo mucho la batería, no sé qué es. Ahí está. Bueno. Voy a poner a cargar por cualquier cosa. Bueno, este es el momento que a ustedes no les gusta, a mí tampoco, pero es muy necesario. ¿Sí? O sea, al hacer un TDA, por ahora no se los pedimos, pero a partir de ahora y con la pila, les vamos a pedir que hagan pruebas. Y con pedir no es como porfis, háganlo, sino si no lo hacen no van a aprobar a la entrega. ¿Puede ser molesto? Sí, no puede, es molesto, pero también es necesario, ¿sí? Sí, a ver, como desarrolladores, el momento más molesto que puede haber es cuando estamos haciendo las pruebas. Pero las pruebas son probablemente el pedazo de software más importante que podemos llegar a hacer, incluso más que lo que estamos desarrollando. Irónicamente. ¿Sí? Así que bueno, lo primero a lo que voy a tratar de llegar es que ustedes mismos me digan por qué son importantes las pruebas. Díganme ustedes qué es lo que piensan. O sea, no está en duda que sea un embole hacerlas. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. No, nadie va a decirlo. Pero el tema es por qué es realmente importante hacerlas. Ok, Francisco dice, porque si haces un código que no funciona es al pedo. Buenísimo. La primera, después, ¿qué sabes si anda? Para tener un justificativo si el TDA implementado funciona como lo esperás, ¿no? Con esto del tema del contrato de quién implementa y quién no, y tener las primitivas, o mantener el código, las fallas. Para ver que funcione, justamente. Sí. No. Lo que están diciendo, lo que dice Melina, lo que dice Tomás, lo que dijo antes Francisco, ok, mínimo, 1, funciona. Ok, buenísimo. Porque yo soy Alan y voy a Bárbara, donde puedo ser yo mismo Bárbara, pero no importa, o sea, olvidémonos de lo que implicaría lo que estoy diciendo. Voy con Bárbara y le digo, Bárbara, ya terminé, acá tenés el código. ¿Esto anda? No sé. O sea, abrí una consola, me puse a codear, tiré un par de líneas de código y pareció que anduvo. Ok, vos me prometés, o sea, ¿vos jugás tu sueldo a que esto anda? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder siempre. Cuando uno va y entrega, o sea, va y manda código, tiene que decir, con estas pruebas, ¿yo me juego el sueldo? O sea, ¿yo estoy dispuesto a jugarme el sueldo por esto que estoy entregando? Eso es como, supónganse que no entregan pruebas, es como, este código al que yo no testeé, o que lo testé a mano, yo me pongo las manos en el fuego, que esto seguro anda siempre. Yo no confío en mi código si no lo testeo. Yo no confío en ninguna porción, aunque tenga 5 líneas de código, yo no confío en mi código si no le escribo pruebas. Esa es la realidad. Porque me he demostrado a mí mismo que no soy capaz de escribir 5 líneas de código sin bugs. Está bien, es una limitación mía. Tal vez haya gente que pueda codear sin bugs. Yo no, y para eso codeo pruebas. Después, bueno, por un lado está el tema de los casos base, que son borde más que base, ¿sí? Que es lo que está diciendo Martín. Que por otro lado también, ¿qué pasa si modificamos? Porque la prueba, ok, imagínense que yo hago la prueba manual, hago las mismas pruebas que yo hubiese codeado, las hago manualmente. Ok, anda, ya está, toma Bárbara. Bárbara dice, pero ¿sabes qué? Me olvidé de esto otro que te quería pedir. Bueno, agregar una funcioncita más. Ok, agregamos esa funcioncita más, esa primitiva más. ¿Cómo sabemos que lo que acabamos de agregar no hace que en combinación con las otras primitivas no se rompa todo el carajo? Bueno, volvemos a correr todas las mismas pruebas de antes y las nuevas, todo a mano. No, o sea, eso no escala, así no se codea, así no se trabaja, ¿sí? Y exactamente, bueno, como dice Mario, no podemos prever todos los bugs que podemos generar nosotros. Y obviamente queremos detectarlos lo antes posible. Corroborar que funciona. Además de los temas de pérdida de memoria, o sea, todo eso entra dentro del concepto de si funciona o no funciona, que no pierda memoria está dentro de todo eso. Y está bien, o sea, lo que dice María Belén es, yo no confiaría ni aunque pasen mis pruebas. Y está bien eso, está bien, especialmente en el estado en el que están ustedes, algoritmos 2, porque van a hacer sus pruebas, las van a mandar al corrector y el corrector le va a decir, minga, que esto pasa a las pruebas.
¿Sí? Y está bien que pase. Porque de vuelta, no esperamos que a estas alturas a ustedes se les ocurra todas las pruebas que nosotros cada cuatrimestre, faltó este caso porque mirá, este caso bastante pedorro que a este alumno le pasa. Bueno, vamos, agregamos una prueba más para agarrar ese caso. Pasa. Entonces, están viendo bien eso de, ok, esa prueba y para las modificaciones, porque con las modificaciones, primero me ahorra tener que volver a probar todo a mano y además porque justamente no tengo que codear. Pero vamos uno por uno, ¿sí? Para poder tener lo que decían ustedes, una certificación de que el TDA implementado funciona como se espera. Cuando yo estoy en mi trabajo y me dicen, che, pará, esto no anda, tal cosa. Digo, pará. Yo tengo un test que prueba exactamente ese escenario. Mira, pum, te lo corro en la cara. ¿Ves? Verde. Verde porque es el color que en general se usa para cuando los test pasan. ¿Sí? Y dice, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo que ese es el escenario que estás usando? Punto número 1. O sea, de vuelta, me da una cierta sensación de seguridad de que lo que yo... Después puede ser que el test esté limitado o que el escenario sea más complejo o lo que fuera. Pero por lo menos una cierta base me da certificación mutua de que eso se está testeando. De que hay algo que me asegura de que no la cagué. ¿Sí? Si a futuro cambio la implementación, no rompo nada. ¿Sí? Y en particular, por ejemplo, en muchos trabajos, no podés mandar código nuevo sin que corran todas las pruebas. Y si no pasan todas las pruebas, es como, no vimos, no vas a poder. Literalmente, bueno, con todo este sistema pull request que tenemos nosotros, ustedes no van a probar el PR si no pasaron las pruebas. Después, si uso el TDA de alguien más, ¿sí? Ahora imagínense, después vamos a los TPS grupales. Y de repente, no, sí, usemos mi pila. Y el otro dice, yo cómo confío en tu pila. Bueno, puedes confiar en mi pila porque tiene todos estos tests. Y con todos no me refiero a una cantidad gigantesca, sino a todos los escenarios. Ustedes no van a tener ese problema porque a esas alturas, o sea, si dicen usamos mi pila, va a haber corrido las pruebas nuestras. Podemos dar una certificación bastante grande de que si pasan nuestras pruebas, entonces anda. Entonces no deberían tener ese problema. Pero en la vida real sí. O sea, en la vida real a mí me dan decir, no, usa esto. Esto está testeado. ¿Sí? No te testeaste ni un poco, ¿no? Si te dicen no te testeaste ni un poco, es como, anda, testealo porque yo dependo de tu trabajo, o sea, dependo de esto. Si después no anda, porque esto es muy importante, si yo uso otro TDA que no sé si anda y después tengo un error, ¿cómo sé yo que es del código que acabo de codear yo o del código que codeó la otra persona? Aunque seamos la misma persona después. ¿Qué sé yo dónde está el error? En cambio, si yo ya sé que ese TDA anda, ya puedo descartar, bueno, asumamos que el problema no está acá. Después puede darse, faltó un escenario más complejo, pero por lo menos tenemos un cierto grado de confianza. No siempre pasa, ¿sí? Pero bueno. Y esto es muy importante. Para que otra persona pueda saber cómo se usa, ¿sí? O sea, sirve literalmente como documentación. Yo muchas veces, cuando estoy en mi trabajo y tengo que usar un componente que desconozco, muchas veces voy a las tests más que a la documentación. Porque la documentación está muy escrita para usuarios finales y te lo ponen con muchos sustantivos y prefijos y cosas así. Yo digo, dame lo técnico, ¿cómo se usa? Entonces, yo voy ahí y veo bien cómo se usa, exactamente qué es lo que se espera en cada escenario, etc. ¿Sí? Entonces, también sirve para eso. ¿Y cómo deberíamos probar? Primero hay que hacer las pruebas lo más unitarias posible, después hay pruebas más grandes de integración, pero en esta materia no vamos a llegar a eso. Y además, acá estamos recién empezando con el tema de pruebas, ¿sí? Entonces, queremos pruebas lo más pequeñas posible, que prueben comportamientos más específicos posibles o escenarios lo más específicos posibles, ¿sí? Separen en funciones. Al menos por funcionalidad que estén probando, separen en funciones. No los vamos a hacer 500 funciones ni nada por el estilo, pero por lo menos separen un toque en funciones y que los nombres de las funciones sean claros, no digan función 1, función 2, es lo mismo que en algoritmos 1. Lo llaman así, o prueba 1, prueba 2, como no me estás ayudando a corregirte. Si tengo que leer lo que hace la función para saber cómo se debería haber llamado, algo ahí está mal. O sea, sigue siendo código y hay que codearlo bien. ¿Sí? Y de vuelta, no vamos a ser excesivamente estrictos con esto, en algoritmos 3 van a ver mucho más sobre todo este tema, cómo hacer pruebas y otros tipos de pruebas y cosas por el estilo. Este es un inicio, pero sí tienen que probar. Y vamos a pedirles que prueben
la mayor cantidad de escenarios posibles, considerando más que nuestros TDA son bastante pequeños. ¿Sí? Me fijo nada más si hay alguna consulta. ¿Se pueden encontrar pruebas genéricas para los TDA más comunes? No sé qué te referís con eso. O sea, en la consigna de la pila, por ejemplo, les va a decir, necesitamos que prueben al menos esto y esto. Mínimo estas cosas. Si no está teteado esto, o sea, yo lo primero que hago cuando veo una entrega de pila, me voy a fijar, ¿está teteado esto? Sí, ¿está teteado esto? Sí, ¿está teteado esto? No, listo, reentrega. Y me fijo todo lo demás, pero ya sé que es reentrega. En un ámbito de trabajo te piden que implementes un TDA y no te dan pruebas para que pasen. Depende cómo se trabaje. Muchas veces no te dan pruebas. Te dicen, o sea, en un trabajo real es distinta la dinámica. Tampoco te dicen hace un TDA, te dicen hace un sistema que, o te dicen hace una interfaz a la cual yo puedo acceder y depende cómo sea el trabajo en sí. Pero en general te dicen, quiero que pase tal cosa, o sea, te dan el comportamiento. Y vos después definís qué cosas haces para que se logre ese comportamiento. ¿Sí? Después, o sea, eso depende mucho de la dinámica de cada trabajo. Entonces, ¿cuántas pruebas deberíamos hacer? Y la respuesta es depende. No es tanto un tema de cantidad, sino de calidad, o sea, queremos abarcar la cantidad más tanto de casos borde como de casos generales que puedan haber, ¿sí? En la pila, bueno, si testean nada más con un solo elemento, es como, che, o sea, una variable me pasa las pruebas. Una variable me pasa las pruebas. En una pila, nunca validan que los elementos salgan en el orden deseado, o guardan 5 veces el mismo elemento y lo sacan y se fijan que es el mismo elemento. ¿Cómo corroboraste que esto funcione como una pila? O sea, nos pasa que a veces yo mando a reentregar porque digo, una cola pasa las pruebas de pila. O sea, está así de mal. O sea, la principal característica del TDA pila es que devuelve las cosas en el orden inverso y literalmente el TDA que hace lo contrario pasa las pruebas están muy mal. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, tienen que asegurarse que lo que están probando implica que el TDA funciona, al menos a un mínimo. Y bueno, los primeros enunciados van a tener directamente, les vamos a decir, prueben estas cosas, pueden probar más, pero ese es el mínimo de lo que tienen que probar. Les va a aparecer cuánto de código. Ah, sí, esto no es a partir, este cuatrimestre es a partir del anterior. Les va a aparecer más o menos cuánto de código están probando, cuánto de código lo que se llama cobertura, ¿sí? Les va a aparecer, no es un indicativo nada, si es un número muy bajo, probablemente es que no están haciendo bien las cosas, si es un número relativamente alto. No tenemos todavía métricas como para definir qué es un número alto y bajo. Mi idea es aprovechar estos 2 cuatrimestres para más o menos tener lo que sería un baseline para decir, che, tenés muy poco código probado, seguramente tenés algo mal. De vuelta, esta métrica no es que diga la verdad absoluta de nada, porque pueden tener 100% de cobertura e igual estar comiéndose escenarios. Porque simplemente si pasaron por líneas de código, no si pasaron en una determinada forma, ¿sí? Así que eso simplemente es informativo. Y esto es una frase que es una realidad, que es un bug, es una prueba que no se escribió, o sea, un test que no se escribió, literalmente. Es tal así que yo cada vez que fixeamos un bug en mi trabajo, pero en prácticamente cualquier otro, no podés mandar el cambio que lo arregla, primero, sin que pase las pruebas de todo lo que ya existe, y sin agregar otra prueba que fallara antes y que ahora no falle más. O sea, significa arreglaste algo que, ok, falta una prueba, agregala, sin el fix, sin el arreglo, no pasa la prueba, con el arreglo pasa, listo, ok. Ahora podemos empezar a hablar. ¿Sí? Y con eso estamos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, los dejo descansar. No sé. No sé ni lo que significa un nodo todavía. Todo lo que tiene que ver con estructuras enlazadas, lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Para el caso de TDA pila van a implementarlo sobre un arreglo. Bueno, voy a cortar la grabación.